Ya. Buenos días, bienvenidos todos y todas a esta clase sobre cambio global y las consecuencias sobre el ecosistema, ¿no es cierto? Em, yo soy Cristian Atala, del Instituto de Biología, ahí está mi correo, me pueden escribir. eh, ¿Y qué les voy a contar yo? Les voy a contar un poquito de datos y que tienen que ver con cambio global, ¿ya? Em, Lo primero es entender que, claro, hay más que ver la foto del oso polar ahí en el hielo, ¿no es cierto? Y como ustedes mismos adelantaron en su respuesta, hay otros eventos que no necesariamente tienen que ver directamente con el clima, ¿ya? Por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, estos eventos extremos, los incendios, que también son parte del cambio global, la contaminación, ¿cierto? La pérdida de especies, movimiento de especies. Y que, claro, el foco siempre ha sido como en los últimos años el cambio de la temperatura, ¿cierto? O de las precipitaciones. Pero hay otros efectos muy, muy, muy serios a escala global y que incluso en algunos ecosistemas tienen un mucho mayor efecto que el de la temperatura, ¿vale? Cuando nosotros ponemos cambio global, lo primero que sale es Al Gore, ¿qué es cierto? El oso polar, la temperatura. Ese es como el componente. Si yo lo pongo en Google, estas son las cosas que me salen cuando pongo cambio climático o cambio global, ¿no es cierto? Y generalmente son imágenes que hacen alusión al calentamiento global, ¿ya? Que ese es un efecto real, medido, ¿cierto? Y proyectado que o sea, no hay cómo, digamos, negarlo, a no ser que uno sea Trump, ¿cierto? Pero es un efecto real, pero es uno de los componentes del cambio global. El cuento es que no es solo calentamiento, hay cambios de escala global, es decir, que son de escala planetaria, ¿ya? Y que tienen que ver con recursos y que tienen distintos impactos, tanto en los ecosistemas naturales como en las personas, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, que es uno de esos, cambios en el ciclo del agua, niveles, por ejemplo, del agua de mar, derretimiento de los polos, desertificación, aumento de la radiación UV y pérdida de la calidad del aire, el suelo y el agua, ¿ya? Erosión, contaminación, ¿sí? Y eso impacta a que perdemos servicio ecosistémico y resiliencia de los ecosistemas. Ya vamos a hablar un poquito de qué son los servicios ecosistémicos. Migración y conflictos. Hoy día, 2020, existen migrantes climáticos. Personas que tienen que moverse del lugar donde están porque ya no pueden vivir ahí, porque ya no pueden, por ejemplo, plantar comida, porque se secó, no hay agua, qué sé yo. En Chile tenemos migrantes climáticos. Enfermedades. ¿Por qué enfermedades? Porque la pérdida de biodiversidad y el movimiento de especies y la alteración de la temperatura también impacta, por ejemplo, la zoonosis, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo voy a la selva amazona y vuelo un pedazo de selva amazona para poner soya, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es que también los animales que vivían asociados a ese pedazo van a moverse y es muy probable que quede una mayor probabilidad de interactuar con humanos o con animales domesticados. Y eso aumenta la probabilidad de pandemia, de enfermedades zoonóticas, ¿ya? Por ejemplo, el COVID, ¿sí? Eso es algo que está predicho hace años y años como impacto del cambio global, ¿ya? También problemas del aseguramiento de la comida y el agua. Y esta cuestión es una cosa, o sea, claro, o sea, si nosotros estamos como en el percentil 5 por arriba, ¿no es cierto? Súper relajados, donde probablemente igual vamos a tener para comer asegurado, digamos. Pero eso no es la realidad de todas las personas del planeta. Hay un montón de personas que producto de estos efectos no tienen comida asegurada ni agua asegurada. O sea, ¿para qué vamos a hablar de África? África no sale en la noticia, no es tema, ¿no es cierto? Pero en África, una parte muy importante de la población no tiene comida ni tiene agua potable, ¿ya? También pérdidas económicas y también erosión del medio ambiente y del bienestar en general, ¿sí? Entonces,
hay componentes del cambio que no... Hay componentes que son globales, ¿sí? Donde el ser humano no tiene efecto de influencia y no puede detenerlos o alterarlos. Por ejemplo, cambios en los ciclos solares, ¿no es cierto? Cambios en la rotación, en el ángulo de rotación de la Tierra, ese tipo de cambios, el ser humano, digamos que eh, no tiene mucho que hacer, ¿cierto? Pero hay otros donde el ser humano está interviniendo, acelerando o acrecentando efectos, ¿sí? Y a estos cambios se les llama cambio global, pero no se puede entender los unos sin los otros. O sea, puede ser que haya una tendencia suave a un incremento, por ejemplo, de temperatura o de CO2 a escala global, y lo que hemos hecho como ser humano es agarrar esa curva y hacerle como pasar el cambio, digamos, y hacer que sea o más rápida o de mayor intensidad, ¿vale? Este es un del Millennium Assessment de las Naciones Unidas, en distintos biomas y distintos aspectos del cambio global, y la flecha y el color indican la intensidad, ¿sí? En ambientes extremos, por ejemplo, como los sistemas boreales, en el hemisferio norte, en general el cambio es más o menos suave, excepto esto que tiene que ver con adición de nitrógeno y fósforo por contaminación, ya, efecto industrial, ¿sí? Pero si vemos, por ejemplo, en algunos lugares como los bosques tropicales, una de las cosas más importantes es el cambio de hábitat. ¿Por qué? Porque la gente ahí vuela pedazos de bosque tropical para uso agrícola, para explotación, para uso forestal, para habitación, ¿no es cierto? ¿Ya? El cambio del clima, efecto, o sobreexplotación, otro efecto bastante importante, ¿ya? Por ejemplo, los sistemas mediterráneos, igual hay un efecto muy importante del cambio de hábitat, y esto en sistemas mediterráneos es súper importante. Especies invasoras, que es algo que vamos a conversar hoy día. En sistemas mediterráneos como Chile Central, las especies invasoras son un tema que tiene un impacto fuerte y ha ido aumentando en los últimos años muy fuerte, ¿ya? También un poco de contaminación y qué sé yo, pero lejos lo más importante va a ser esto, y esto en el futuro se va a, ¿ya? En los sistemas marinos, cambio del hábitat, contaminación. En los sistemas acuáticos, ¿ya? La contaminación es un tema súper importante, porque este tipo de efectos mezclados con este tipo de efectos llevan a, por ejemplo, estos picos de floración de microalgas de mareas rojas o ese tipo de cuestiones. Entonces, en combinación, también nos impacta a nosotros, ¿ya? Los sistemas polares y de montaña, no está actualizado hasta el 2005, pero hoy día se sabe que esto, en sistemas de montaña, por ejemplo, es súper importante, especie invasora, y efecto del clima. El efecto del clima en montañas, ¿por qué es tan importante? Como por ahí decía, espérate, me- Juan, que los sistemas naturales tienen capacidad de responder, ¿cierto? La flora de alta montaña está súper especializada para los ambientes de alta montaña, ¿cierto? Frío, ¿no es cierto? Alta radiación solar, viento, qué sé yo. Cuando viene un cambio climático, estas plantas van a seguir las condiciones a las que están como adaptadas siempre, que es el frío. Y a medida que se calienta, mientras más arriba, menos temperatura, entonces se van corriendo para arriba. El problema es que las montañas son así, po. Y después de la punta no pueden como subirse como a una escalera, po, ¿cierto? Entonces, eventualmente, la flora de alta montaña va a ir subiendo hasta que, ¡pup! Chao. ¿Por qué? Porque cuando hay más temperatura, la flora, que son mejores competidores de las zonas bajas, van a ir subiendo, colonizando estos ambientes de arriba. Entonces, los que estaban arriba se van a ir arrancando hacia arriba, y los de abajo van a ir, ¿no es cierto?, subiendo, pero los de arriba van a llegar a la punta y después ya, chao, gone. En los sistemas polares, el cambio climático ha tenido un impacto pero brutal. O sea, yo fui a la Antártica una vez, ¿ya? Por un proyecto INACH de paleobotánica, y hay un glaciar ahí en la isla Rey Jorge, Glaciar Collins, y la cuestión retrocede no sé cuántos metros por año, es una cuestión impresionante. Y la Antártica, no sé si ustedes saben que la Antártica tiene un pedazo que es continente,
que tiene hielo encima, y otro pedazo que es hielo encima del agua, ¿ya? Y la zona de unión entre la zona que es hielo flotante de la Antártica y la zona continental se está adelgazando, pero muchísimo, ¿ya? Y eventualmente se va a desprender. Y eso significa que un pedazo de hielo de tamaño continental se va a desprender y va a quedar flotando. ¿Y qué significa eso? Que cambia la relación superficie-volumen, ¿sí? ¿Qué se derrite más rápido? ¿Varios hielos chicos o la misma masa de hielo pero en uno solo grande? Están muteados, así que no escucho nada. Los pequeños se Varios hielos derriten. chicos, Varios hielos chicos. ¿Y por qué? Si es la misma masa de hielo. El área Porque porque superficial hay se transfieren. de contacto. superficie de contacto Exactamente, porque cinética. el cambio de fase es un fenómeno de superficie, po. Las moléculas que están en la superficie se van a derretir y se van a ir a la solución. Entonces, mientras mayor superficie tenga en relación al volumen, más rápido se va a derretir. Entonces, imagínense este pedazo de hielo de tamaño continental, se va a desprender de la Antártica y va a quedar flotando y se va a derretir, porque además se va a mover. Y eso va a subir el nivel del mar como alrededor de unos 3 metros. ¿Ya? Entonces, Cristian, ¿sí? solo para poner el contrapunto, ¿ah? No crean que soy un Donald Trump, pero me interesa también que discutamos al otro lado. ¿Estos cambios benefician a algún ambiente? Ponte tú pensar en el desierto florido, que se supone que no florece nunca, que ahora como ha habido más lluvia, el clima ha ido cambiando, el desierto ha florecido muchas más veces, hay semillas que no se habían visto hace millones de años. No, ¿Hay no, algo que el des- beneficie a alguien este cambio, o aparte de la ya, economía mundial? el, eh, el- el desierto florido no es un buen ejemplo porque ese es un fenómeno natural que existe hace miles y miles y miles de años, y porque la flora de hecho está adaptada a este fenómeno. ¿Ya? Entonces es prehumano el desierto florido. ¿Ya? El desierto aparece con el levantamiento de la cordillera hace como 60 millones de años. Y la flora que aparece ahí, adaptada a estas condiciones, entonces básicamente tiene billones de años de existir ahí, en esas condiciones. Ahora, ¿qué cosa se beneficia de partida? Bueno, beneficio es un concepto medio antrópico, humano, ¿cierto? ¿Ya? Hay lugares, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay lugares del mundo donde las precipitaciones van a disminuir, pero lugares del mundo donde las precipitaciones podrían aumentar y la temperatura aumentar. Entonces podrían eventualmente generarse condiciones para, por ejemplo, un desarrollo agrícola que en otras circunstancias no habían, ¿cierto? Cristian, ¿Sí? hola. Hola. El mismo Marcelo Lepe justifica que el desierto que existe en Chile se debe a las corrientes antárticas. Porque En parte, porque las corrientes antárticas, al ser frías, estas impiden que se generen precipitaciones en las latitudes que está ubicado el desierto. sí, pues el anticiclón corre ese efecto como de tormentas, los corre para el otro lado. Sí, efectivamente. En Sí, no, parte. pero a lo mejor era re mal ejemplo el desierto florido, porque No, pero te entendí perfecto. Sí, estamos sí. pensando en que hay espacios que están cambiando profundamente y que están deteriorándose profundamente. Uno podría pensar que también pueden existir otros espacios que no se estén deteriorando y se estén viendo beneficiados. Sé que tiene que ver con un término más bien económico y que no solo es una catástrofe total. Claro. Porque uno podría mirar, yo miro esta estadística y uno podría decir, bueno, esto es, me quedo en mi casa y no hago nada más, al fondo ya. Esta cuestión es una catástrofe tal que no me queda más que sentarme a tomar una cerveza y disfrutar lo que queda lo que me queda del tiempo y ya no existe posibilidad alguna. Que sé que es un poco lo que se transmite en las últimas convenciones de medio ambiente, esta de la que falló Chile profundamente. Esa era una de... La idea era poder revertir algo y el mensaje era, si no lo hacemos ahora, ya no se puede hacer. Sí, mira, eso es una discusión súper interesante. Yo, por ejemplo, tuve que hacer una charla en el Museo Funk sobre cambio climático en la zona central, efecto del cambio climático en la zona central.
Y termina la charla y me dijeron, ¡ay, muy buena tu charla! Pero ¿sabéis qué? Encuentro como medio deprimente, súper así, salí bajoneado, o sea, ¿qué onda? Como, ¿por qué no más optimista? Y la verdad es que estamos en un punto tan crítico que no, los científicos que trabajamos en esta área no nos podemos dar el lujo de vender pomadas como optimistas porque los datos y la realidad no muestran eso. La verdad es que el escenario es así, entonces eh, la generación de conciencia y shock de decir, chucha, en realidad hay que cambiar un poco algo porque si no estamos sonados. eh, es así, po, es la dura nomás. Po. Entonces, claro, yo entiendo que hay gente que siempre cree que va a salir algo que no se va a arreglar mágicamente, pero las cosas no son así, pues. O sea, la- si no hay una acción intencionada, yo personalmente creo que pueden ser 50 años, pueden ser 100 años o pueden ser 200 años. Uno puede tener diferencias en cuánto el modelo tiene fuerza predictiva, ¿cierto? Pero de que si seguimos esta misma trayectoria, la vida humana como es ahora no va a ser posible. Yo también estoy convencido de lo mismo, solo que, no sé, siento que una de las maneras de comunicar en el exceso, aquí estamos analizando datos científicos, ¿eh? Pero me estoy colgando de lo de la conferencia. El exceso de pesimismo, y psicológicamente está estudiado que jamás ha sido una buena manera para convencer y movilizar a alguien, porque el shock dura una semana. Yo estoy seguro que mucha de esa gente que estuvo en la conferencia recicló una semana y luego se lo olvidó. Pero Sí. son elementos que no tienen que ver con la clase básicamente. Pero Ahora, pensaba en este equilibrio que porque me quedé pensando en que dijiste antes que el ambiente no ha tenido la capacidad para recuperarse. Entonces, de ahí nacía esta pregunta que si todo esto está cambiando tan negativamente, ¿hay algún espacio de la Tierra que tiene esta capacidad de recuperación o que se ha visto beneficiado o acelerado su recuperación? Estoy pensando, como decías tú, cuando hay especies como invasoras, la especie se vuelve invasora porque tiene todos los beneficios posibles para poder ser invasora. No sé si se entiende como la analogía del ambiente. sí. Ya, no conozco ningún ejemplo así. Lo que sí, desde el punto de vista humano, ya, desde el punto de vista humano, eh, va a haber sectores que que hoy no pueden tener cierto tipo, por ejemplo, de agricultura, que sí van a poder tenerlo porque va a haber, por ejemplo, más lluvia o más, o digamos, más temperatura, por ejemplo, digamos, ¿ya? Claro, el beneficio humano sería como Humano, sí. siempre hay algo Pero, que gana. claro, el problema va a ser ¿qué pasa con el otro pedazo un poquito más al norte que tenía agricultura y ahora es desierto? Claro, y si uno mira el equilibrio total, en fondo da lo mismo que un pedazo gane si el otro va a haber migración, va a haber... Eso, Igual. sí, exacto, sí. Dale. Mira, aquí está como un poco resumido, ¿ya? ¿Cuáles son los factores que causan esto? Obviamente la población humana, la sobrepoblación, el consumo, esto es clave porque mucho foco se ha dado a esta cosa de poner tu compostera, ¿no es cierto?, en el patio. Y lamentablemente, desde el punto de vista científico, eso tiene efecto tendiente a cero. Si yo me voy a pata en vez de usar el auto, si yo echo la botella de plástico en esta cuestión verde, tiene efecto cero a escala global. Cero. Aunque todos los chilenos lo hagamos, ¿ya? Porque el problema tiene una escala que es global y que después vamos a ver unos mapas que nos van a ilustrar un poco esto, digamos. O sea, en el fondo no sacamos nada mientras sigamos comprando las cuestiones chinas, mientras Estados Unidos siga siendo Estados Unidos y en el fondo los países desarrollados son los que emiten más CO2 y tienen que ver obviamente con la industria del consumo, ¿ya? Y la eficiencia del uso de los recursos. ¿Cuáles son los efectos indirectos? Obviamente la agricultura y la industria forestal, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitamos comer
y a veces se ocupan espacios que eran naturales y se cortan y se ponen ahí, ¿ya? Caza y pesca, ¿sí? Una consulta, me quedo dando vuelta un poco lo que dijiste. Si tiene impacto cero, ¿qué sentido tiene de seguir fomentando eso en los alumnos, por ejemplo? ¿O en incentivar este tipo de conducta? El generar una actitud distinta. Eso es la cuestión, una conducta distinta, una conciencia. Sirve como gancho para que te importe el problema y eventualmente formar ciudadanos que cuando tengan que votar puedan tomar ese tipo de decisiones, ¿cachai? Pero lo Como, cotidiano no tiene ninguna influencia, a lo mejor que un alumno pueda, no sé, reciclar o generar un contagio uno mismo. O sea, me refiero como qué importancia o qué sentido tiene eso. Entiendo obviamente lo que significa a lo mejor una alfabetización científica respecto a lo que significa esta conciencia, pero desde la acción propia de una persona individual, ¿cómo contribuye a lo mejor al beneficio de esto? Si es que eso no se no, atribuye. prácticamente nada. O sea, yo creo que es más bien una cosa, como te digo, de actitud, que un efecto real al planeta, ¿cachai? Al planeta. Ujú. Ahora, los ecólogos, en general, no andamos diciendo recicla tu botella. Ese es un discurso de los ecologistas o incluso del marketing. Hoy día te venden productos y hay un marketing asociado con la onda de reciclar y la compostera, ¿cachai? Ahora, de nuevo, esto tiene una escala por cada botella de plástico que tú reuses, Ujú. hay 100 toneladas de basura china que se están produciendo igual. Claro. Entonces, o sea, no estoy diciendo que no sirva para nada. Ujú. Yo estoy diciendo que lo que sirve no es para salvar al planeta, digamos, en términos directos, sino que Suma, pero no tanto. O sea, nada. yo creo que es más para generar conciencia y una actitud distinta al problema, más que para producir un efecto neto. Si tú lo ves como en número, el decimal está como corrido como 5 kilómetros para allá. ¿Cachai? Así es la cuestión, po. Bueno, la industria, el uso del agua, energía y transporte. Esto obviamente lo discutieron un poco con Waldo, ¿ya? ¿Cuáles son las presiones directas sobre el ecosistema? Pérdida de hábitat, alteración y fragmentación. O sea, en la zona central, por ejemplo, la zona costera, esto es muy, muy claro porque se pierde hábitats que son naturales para poner condominios, porque toda la gente quiere la casa mirando al mar, ¿ya? Sobreexplotación, un ejemplo de esto más evidente es, por ejemplo, con los recursos marinos. ¿Para qué vamos a hablar de Chile, no es cierto? Y cómo lo hace. Especies invasoras. Esto tiene un efecto directo sobre el ecosistema súper, súper grave, mucho más grave que el efecto del cambio climático hoy. En Chile esto es una cosa muy, muy seria, que en general se pasa por alto, ¿ya? Contaminación y obviamente el efecto del cambio climático por el CO2. ¿Cuál es el estado general de la biodiversidad global? En sistemas terrestres vamos así. En sistemas dulceacuícolas de aguas terrestres, vamos así. Y marinos, vamos así. Y el cuento es, ¿qué me importa? Bueno, resulta que la biodiversidad nos provee de lo que se llaman servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los servicios que derivan y se desprenden de los ecosistemas, ¿ya? Uno de los servicios ecosistémicos más básicos y esenciales, ¿cuál es? La madera. El agua. El agua. El agua es un recurso que se obtiene de los ecosistemas naturales. Y de hecho, vamos a ver un poquito más datos adelante, los sistemas que son menos intervenidos producen más y mejor agua que los sistemas que están intervenidos. Entonces, ¿cuáles son servicios directos? Por ejemplo, comida, medicina. Mucha medicina viene de organismos, ¿cierto? Madera, fibra, bioenergía. Servicios de regulación, filtración de agua, descomposición de residuos, regulación climática. Ustedes saben que las plantas son uno de los únicos organismos que tienen impacto climático a escala global. O sea, si yo corto un bosque suficientemente grande, voy a alterar las precipitaciones. Así de importante.
Polinización, regulación de algunas enfermedades humanas. Esto es súper importante. Este es un servicio ecosistémico, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo un ecosistema diverso y saludable, van a haber animales que se van a comer, por ejemplo, a ratones que transmiten enfermedades, a insectos etcétera, ¿ya? Ese es un servicio ecosistémico. Ciclaje de nutrientes, fotosíntesis, fijación de carbono, formación de suelo, y también esto, que es un servicio ecosistémico que no tenemos que menospreciar, recreacional, estético, espiritual. No sé si a ustedes les pasa, pero personalmente cuando van a un sistema que es natural, produce un efecto, ¿no es cierto?, una sensación de bienestar. Y ese también es un servicio ecosistémico. Si ustedes van a una playa donde tienen un desagüe, ¿no es cierto?, está todo cerdo lleno ¿cierto?, con mucha alga y huele mal, no es lo mismo que ir a una playa que se ve el agua transparente, que se ve que tiene un olor agradable, que hay animales, que hay aves, no sé, ¿ya? Eso también es un servicio ecosistémico, ¿vale? Ya. Sí, sí. Ni entremos con ese tema porque los perros en las playas, por ejemplo, ¿ya? A mí me encantan los perros y me encantan las mascotas, pero la gente que ya, no sé, por los perros sueltos, mi hija, por ejemplo, les tiene pánico y lo pasa pésimo, po. Y los perros también lo pasan pésimo, se mueren de calor ahí en la playa. Bueno, calentamiento global es uno de estos efectos del cambio global y vamos a empezar con este, ya que es como el más conocido y discutido, ¿vale? Esto que está acá es un mapita que nos muestra el cambio de la temperatura superficial desde 1976, muy buen año, ¿cierto? Porque ahí nací yo, al 2006, ¿ya? ¿Quién me puede interpretar este mono? ¿Quién me puede decir qué pasa ahí? Están todos muteados, así que no escucho nada. No sé si está hablando alguien. Oye, estoy todavía mirando el mono, por eso no he dicho Sí. nada. Igual, en proceso de análisis. Yo me estoy acercando, profe, porque veo como chiquitito. Yo también soy chiquito. Dice el cambio de la superficie de temperatura versus la densidad de la población. No, ese es otro dato. Pero ¿dónde están los ejes? O sea, es que no veo más información. El colores. El color. Son los A colores. ver, En el fondo, calma. Ah, de temperatura. Sí. Es temperatura. Solo- Mientras más oscuro, mayor temperatura. ¿A eso se refiere? Mientras más rojo, más cambio positivo en la temperatura, y mientras más azul, cambio negativo en la temperatura. O sea, aumento y descenso. De temperatura a escala global en el periodo de tiempo del 76 al 2006. Que en Chile ha bajado la temperatura en vez de subir. Claro. Ahí, es que no en sabemos ese- cómo estaba antes. en la pero novena décima, pero no en la no, zona central. Lo que sí uno puede mirar que está súper, con súper temperatura en los lugares que están más poblados. ¿Ya? Eso es interesante. Bueno, ¿Se Sí. fijan? menos India, que me llamó la atención, pero en el fondo Asia, Pero fíjate Europa, por el norte, po. el centro de África, América del Norte. América del Norte, la parte de Brasil. Oye, y el Ártico arriba. Y eso sí, como Y no está poblado, po. ahí no está poblado. Eso contradice la Lo que acabo de- percepción. Sí, no es un gráfico de correlación. ¿Ya? Ojo, muestra dos datos distintos nomás, simplemente para ubicar, ¿no es cierto?, dónde está la gente y dónde está la mayor cambio de temperatura. ¿Ya? Así, el Polo Norte está más, hacia el norte está mucho más, con mucha más temperatura que hacia el sur. Mm. Eso Sí. se puede ver Y claramente. aquí, esto que está acá es la península antártica, por si acaso. ¿Ya? Esta es la península antártica y es lo que yo les decía, este pedazo desde ahí para allá es el pedazo de Antártica que es de hielo flotante, digamos, de hielo no continental. ¿Vale? Está rojito. Sí. O sea, ese está condenado a derretirse. Sí. Pero el core, la parte central de la Antártica, de hecho, hoy nieva más que antes. ¿Ya? Pero, profe, ¿por qué esa diferencia de temperatura? Básicamente aún no se desprende, por lo tanto, de un mismo sector. El hecho de que tenga una base continental,
que tenga tierra ha hecho que su temperatura aumente más? O sea, que se mantenga más fría, perdón. Eso tiene muchos efectos. Por ejemplo, los efectos que tiene el mar sobre la temperatura, los efectos que tienen... hay una... Bueno, es que... Bueno, yo no soy ni geólogo ni climatólogo, pero para que más o menos... Hay unas cosas que se llaman las células de Hardy que tienen que ver con la circulación de los vientos. Entonces, hay una serie de efectos de escala global que resultan en este patrón. Este patrón no es explicativo, es solamente demostrativo, ¿sí? Ya, pero hay otros efectos que hacen que eso sea así, ¿ya? Claro, que yo me pregunto por qué la parte no continental es la que está sufriendo el efecto. Ya, tiene el efecto marino, ¿ya? Y también tiene que ver con la circulación de los vientos a escala global, ¿ya? Y en las masas continentales también tienen un efecto así. También tiene que ver con la radiación, ¿ya? Insisto, yo no soy biofísico ni nada, pero hay una explicación, ¿ya? Oye, Cristian, entonces no tiene que ver, o sea, tiene que ver obviamente con la acción del hombre, pero la concentración de temperatura en la parte superior, mala suerte nomás de ellos, porque los efectos de la Tierra hacen que la temperatura se vaya, o sea, se genere mayor temperatura en la parte superior, o que, no sé, los contaminantes se vayan hacia allá y genere, el CO2 se vaya hacia allá y genere mayor efecto. Invernadero. Claro, igual si tú ves en términos de emisiones, acá están las mayores emisiones a escala global, las mayores emisiones de CO2, De Estados Unidos, Asia, sí, y Europa, ¿ya? Europa, África, no sé, pero Brasil también. Es que acá el bosque tropical es bien sensible también, ¿ya? Este es un dato, este es el dato de Allá también. termómetros, temperatura, ¿ya? Este es un dato, insisto, no pretende explicar digamos, las causas, sino que está mostrando cómo ha cambiado la temperatura en 30 años en el mundo. Y acá, esto está 4 grados más caliente, ¿ya? Y esto está alrededor de 2 grados más caliente. ¿Sí? Vale. Bueno, esto es la clásica que muestra, ¿no es cierto? El Ártico ha perdido un cuarto de su superficie desde 2005, y si se extrapola, esto, ¿no es cierto?, puede ya quedar sin hielo. Ya estamos en el 2020, todavía le queda hielo, pero esto ha ido retrocediendo. La diferencia de la Antártica es que esto era puro hielo flotando, ¿cachai? El tenía Ártico continentes, no tenía tiene tierra. continente, no tiene tierra, es solamente hielo así. Entonces, este es un efecto que además impacta varias cosas, porque al derretirse el hielo, que es agua dulce, cambia también los balances de la salinidad del mar. Y cambia las corrientes, tiene un montón de efectos. Ya, aquí entramos ya en algo bien interesante, que lo han discutido ustedes y partimos con... Ojalá que lo vean, porque es un poco chico, pero... ¿Qué tenemos acá? Tenemos cambios en temperatura. Ya, esto se hace con modelos computacionales de computadores así, no un Pentium 5, sino que como computadores ya de otro nivel. Y son modelos que más o menos tienen la misma lógica que los modelos que predicen el clima de mañana. ¿Sí? El tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Y nosotros confiamos en eso. O sea, si dice que va a hacer calor, hace calor. Ya. Esto es eso, pero mucho más complejo. Tiene mucho más datos de entrada y genera modelos predictivos, ¿vale? Y lo que tenemos acá, en azul, es el modelo usando solamente forzantes naturales, es decir, usando solamente aquellos elementos de escala global que no dependen del ser humano. Llámese radiación solar, inclinación de la Tierra, ¿ya? Rotación, posición, rayos cósmicos, no sé, cualquier cosa. Las cosas que no tienen que ver con el ser humano. Y en este color, que es como rosado, ¿qué color es ese? ¿Como rojo? Como rosado, rojo, sí. Sí. El que no es azul, ya, dice modelo usando componentes naturales y antropogénicos. Y podemos ver que a escala global,
en la Tierra, en el océano y en distintas partes del mundo, ¿ya? El humano es directamente responsable del aumento de temperatura de alrededor de 1 grado en los últimos 100 años. ¿Ya? En los últimos 100 años. A escala global, 0,5, y en Sudamérica un poco más, acá en Norteamérica como 1 grado, ¿cierto? Europa como 1 grado, ya, qué sé yo. ¿Vale? ¿Sí? De nuevo, uno podría decir, pero 1 grado, que da lo mismo, ¿ya? Pero depende, po, porque hay especies que en algunos lugares están en la colita de su tolerancia fisiológica. Hay otras que no, hay otras que están, que son más, más amplias, digamos, pero hay unas que están en la colita de su tolerancia fisiológica y le corres 1 grado y ya no están. Así de corta. ¿Ya? Bueno, pero entonces, ¿cuál es la conclusión de este mono? Bueno, y lo que está en negro son las observaciones reales, ¿ya? Este es el modelo, el rosado es el modelo y el dato negro es las observaciones. Entonces, las observaciones reales, ¿a qué se ajustan más? Al modelo que considera los forzantes antrópicos. Es decir, en el fondo esto lo que muestra es que nosotros somos responsables de este aumento de temperatura. Nuestro impacto sobre el planeta es lo que ha llevado más allá de las tendencias que son naturales a este aumento de temperatura. ¿Vale? Fíjense acá, aquí tenemos en los últimos 40 años el aumento de la cantidad de CO2 a escala global. Ya, esto hemos fallado, pero este ha sido un epic fail, ¿ya? Global, de la idea de tratar de bajar las emisiones de CO2 y, no han y lo único que han hecho es aumentar con la misma pendiente. ¿Se fijan? Ni siquiera la pendiente ha bajado un poquito. Nada, estamos igual. Y eso obviamente se ha correlacionado con un aumento positivo de las temperaturas. Esto es en los últimos 40 años. ¿Ya? O sea, en el planeta, en la época antes de los dinosaurios, había, mucho antes, había mucho más CO2 en la atmósfera. ¿Sí? Mucho más CO2. Órdenes de magnitud más. Pero el problema es que aquí tenemos cambios a escala global, medibles y considerables en 40 años. Ese es el problema. ¿Ya? A lo mejor la biota puede adaptarse a cambios de 1 grado, 2 grados, 3 grados en 5.000 años o 1.000.000 de años, pero no en 40, ni en 100. Piensen en un alerce. ¿Cuál es el ciclo de vida de un alerce? O sea, un alerce produce semillas que van a germinar y van a producir semillas en 50 años más. Entonces, si hay un cambio de temperatura que saca de su comodidad, ¿no es cierto?, fisiológica, se acaba el alerce, porque no tiene tiempo generacional como para que haya como un ajuste, digamos. O sea, si el corte lo agarra para abajo, se acabó. Chao. Ese es el problema. ¿Sí? Las bacterias son rápidas, ¿cierto? Probablemente ahí van a estar, ¿cierto? Pero hay otros organismos que probablemente no. Esa es la cuestión. Ya, vamos a terminar. A ver qué me queda. ¿Se animan a 3 diapos y un break? Sí, dale nomás, está interesante. Bueno, 11. Sí, no, Vale. Ya, vale. Bueno, toda esta cuestión de la temperatura en particular se debe obviamente al efecto invernadero. Yo no sé si, me imagino que lo vieron con Waldo, pero para repasar, básicamente la energía del Sol llega a la Tierra, calienta la Tierra y parte de la radiación rebota, ¿sí? Y se reemite hacia el universo, ¿ya? El universo, la temperatura promedio es casi 0 Kelvin. Ahora, cuando hay este efecto invernadero, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el CO2 o el metano, lo que pasa es que esta radiación rebota y literalmente se produce un efecto igual que en los invernaderos, que la cuestión se calienta, ¿ya? Se calienta más, ¿ya? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son los gases, los compuestos responsables del efecto invernadero? ¿Ya? El IPCC, International Panel of Climate Change,
¿ya? Es una cuestión que saca reportes todos los años. Y lo que muestra este cosito, que puede ser medio complicado, ¿ya? Pero no se compliquen tanto. Fíjense, lejos, este es el total, este es el neto efecto antrópico sobre el CO2 y cómo eso influye sobre la fuerza radiativa, es decir, sobre el calentamiento global. Lejos, ¿qué es lo que más contribuye a este efecto invernadero? El dióxido de carbono. El ese. CO2. Eso Sí. es. ¿Y el CO2 de dónde viene? Este CO2 en particular. Respiración celular y efecto antropogénico. Efecto antropogénico, porque en el fondo este aumento grande es industria, ese Sí, tipo, combustión. principalmente. Combustión fósil, ¿ya? Sí. Y lo otro son estos que están acá, que es el metano. El metano, no sé si ustedes saben, pero el metano tiene un efecto invernadero que es muchísimo más grande que el CO2. Lo que pasa es que hay Sí. menos metano. Pero por eso, por ejemplo, la industria de la carne, la ganadería, tiene un impacto, una huella de carbono súper alta, porque las vacas producen metano y eso tiene un efecto invernadero súper grande, súper grande. Mucho más que la misma cantidad de CO2. Eso es como, ¿ya? Solo que hay menos de esto. ¿Vale? Y las otras son cosas mucho menores, mucho menores. Y estos son efectos que son para el otro lado, que restan. Ya. Aquí tenemos tiempo, tenemos CO2, y esto es muestra de dónde viene y de para dónde va el CO2. ¿Ya? Sink es sumidero, es decir, cosas que lo capturan. Source es cosas que lo producen. ¿Sí? Lejos, el efecto más importante en nuestro CO2 actual son las emisiones de combustibles fósiles. Eso es lejos. ¿Se fijan? Es lo que está llevando esto. O sea, ¿de dónde viene eso? Emisión de combustibles fósiles. De ahí viene la cuestión. Ese es el efecto más importante a escala global del cuestión. La deforestación tiene un impacto mucho menor, fíjense, mucho menor, orden de magnitud menor, y otras cosas, ¿ya? ¿Y cuáles son los principales sumideros de carbono? ¿Dónde está el carbono en el planeta? En la atmósfera, en la Tierra, obviamente metido dentro de las cosas vivas, ¿cierto? Las plantas, los diamantes, no sé, qué sé yo, y en el océano, ¿vale? ¿Ya? Entonces, aquí, obviamente, este aumento de acá lo que ha hecho es que, de alguna manera, esto ha ido aumentando muchísimo. ¿Está? Ahora, si nosotros miramos las emisiones per cápita de gases con efecto invernadero, en este caso es un dato del 2000, ¿ya? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos muestra este dato? Que no está marcado China, no sé por qué no está marcado. Ya, es que China es caja negra, pero No aparte de está China. marcado India. Y está súper full marcado Canadá, que se supone que son eco-friendly. Sí, eso me llama la atención, que está muy marcado Canadá y Australia, por ejemplo. Son súper como- Estos son significa, o sea, lo que está mostrando esto es que los países desarrollados son los que más emiten. Y eso es algo que muestra, ¿no es cierto?, que en el fondo este grado de desarrollo industrial, que está acompañado con el desarrollo económico, inevitablemente tiene como consecuencia un aumento en las emisiones de gases de invernadero per cápita. ¿Ya? Y eso es per cápita, independiente del número de personas, digamos. O sea, por eso aquí sale más amarillito. Lo que pasa es que hay tanta gente que, claro, tienen muchas emisiones, pero hay mucha gente que vive en sectores rurales o con vidas súper naquer, ¿ya? Pero básicamente lo que muestra es que países industrializados, desarrollados, tienen muchas más emisiones. Y el cuento es que todos pagamos el pato, po. O sea, O sea, lo que hay que cambiar es la matriz energética al final, ¿o no? también. Nosotros, por ejemplo, se fijan, somos un país enano, con poca gente,
que tiene grandes pedazos donde no vive casi nadie. Entonces, nuestra huella es nuestras emisiones per cápita son súper bajas, po, ¿cachai? Porque de partida casi no hay industria en Chile, ¿cierto? En Chile no tiene industria. En Chile lo que hace es hacer hoyo y vender piedra molida y un par de uvas, unas cosas así, unas manzanas. Cristian, ¿Sí? mira, súper interesante que se puede relacionar con lo que decías tú, porque por ejemplo, hace unos minutos atrás que si pensamos en Canadá, Australia, por ejemplo, que son los dos que están aquí bien marcados, son países que tienen súper instaurada la cultura del reciclaje, pero vemos que el efecto es cero, porque son los que más contaminan, o sea, no tiene ningún efecto en realidad. Tienes toda la razón en ese sentido. Claro. Si te fijas, ese es un tema, porque una de las cosas que se ha instalado es de esta responsabilidad individual, ¿ya? Y el problema global del cambio climático es una responsabilidad colectiva. Hoy en día, esto ya es como más filosófico, político, lo que sea, pero hoy en día todo se empuja al individuo, que el individuo, ¿no es cierto? Bla, pero no la comunidad. Y esto es un problema que es global, porque todos estos países de África, si se fijan, Ujú. miren, ¿a dónde está eso? Miren, van a tener un problema serio por el efecto del cambio climático, por el efecto invernadero, y estos locos viven Sin con- nada de eso. sin No tiene- nada, po, Casi cero industria, cero. ¿cachai? Entonces, Sí. no es justo, po. ¿Qué? Bueno, también hay que tener claro quizás de que los países más industrializados o los que tienen acuerdos, ¿cierto? También tienden a transparentar la información. Porque en Sí, el caso de China, quizás por eso, como tú dijiste, una caja negra, sí, lo sí, mismo pasa con Japón o con algunos países, ¿cierto?, de Arabia o del sector de Arabia. Bueno, y ahí estamos viendo Brasil también, que es un país que en Sudamérica tiene una industrialización sumamente potente, pero no está unido a ciertos acuerdos de transparencia también de información, pues quizás por eso también estamos así como que nos impresiona un poco el gráfico o los gráficos en comparación con Canadá, que prácticamente es todo transparente, muy light green, ¿es cierto? Pero yo creo que por eso también se está dando ese análisis. sí. Yo estoy también de acuerdo, ya, especialmente con China, ya, porque China, lo que sabemos de China es lo que los chinos nos quieren contar, ¿ya? Y eso te lo concedo, de todas maneras. China también está actualmente en una cultura como de concesionario, así como de degradación ambiental, porque, Sí, bueno, ya lo estamos viendo en el último mes, estos compadres los teníamos acá al frente de nuestras costas, depredando todo lo que vendría siendo los recursos acuáticos, en nuestros límites, en nuestros propios límites. Por otro lado, no sé, bueno, tú eres más botánico, debes saber que hay acá en Chile mismo, la Johann Sow está comprando todos los bosques chilenos para justamente el día de mañana poder exportar la materia prima a China. sí. Sí, el cuento loco es que toda la legislación chilena lo permite, eso no están haciendo nada ilegal, Sí, digamos. claro. Eh, la legislación chilena, bueno, de lo vamos a conversar después, pero ese es un tema, digamos. Oye, En otros países de Sudamérica, ujú. comparables, como por ejemplo Colombia, Ecuador, tú no puedes sacar ni una hormiga del país. Está archi prohibido. Está muy, muy, muy regulado la extracción de recursos naturales y de patrimonio natural desde esos países. Chile no tiene nada de eso, nada. Tú puedes llegar literalmente, sacar una lonja de Chile y venderla, llevártela. ¿Y no tiene porque no hay voluntad política para hacer ley o porque no les interesa, ¿no? Eh, por, es como lo mismo, po. O sea, No, porque- básicamente por cómo han definido este país, po. O sea, lo definieron como un país de exportación de materias primas. Entonces, nosotros seguimos operando con esta lógica de la colonia, pues. O sea, si alguien viene desarrollado, nos pasa plata, está bien, llévate todo. Sí.
Y las Esa, bolivianas están marcadas muy en rojo. esa es la razón por la que nosotros exportamos Gelidium, que es un alga con la que se hace el agar-agar. Ujú. Exportamos el Gelidium a Luca el saco y compramos a 200 lucas el frasco de agar-agar. ¿Cierto? Así es. Ya. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer un pequeño break para seguir con Vasa, con el agua. ¿Ya? Súper. Voy a dejar de grabar para no grabar el recreo. Porque Espérate, vamos a parar.